En el mundo automotriz a menudo hablamos de caballos de fuerza, diseño y velocidad. Pero, ¿qué hay de la conexión que trasciende el metal y la mecánica? En este programa nos sumergimos en las historias más personales, donde el verdadero protagonista no es el auto, sino el dueño y el viaje único que ha compartido con su compañero de 4 ruedas. Así es de que abrochen sus cinturones y prepárense para conocer las emociones, los recuerdos y la inquebrantable pasión que une a una persona con su automóvil. Sean ustedes bienvenidos a su programa Los clásicos nos cuentan su historia. Un viaje al pasado sobre ruedas. En este programa vamos a develar la historia y las anécdotas de un auto muy especial que tiene una historia muy particular que ya nos la irán contando aquí su dueño, Efrén, su autor intelectual, Juanito, que ya lo hemos tenido en otro programa, que los invito a que lo vean. Si puedes recordarles al público tu programa. Bueno, mi programa fue el auto de los lirios. Exacto. La edición Nostalgia de 1984. De hecho, bueno, los lirios se lo puso Marco, pero un añadido. Exactamente, pero de hecho era como un eslogan, ¿no? Lo pusiste, claro, sí. El auto de los lirios, sí. Y era como el promo para ese programa. Exactamente. Pero sí, es la versión Nostalgia de 1984. Ahí les quiero recordar porque ahí hicimos un recorrido. Bueno, más bien yo me apoyé aquí le comentaba a Carlitos que estar junto a Juan es como sentarse con el niño estudioso del salón cuando va a un examen. Todo va a salir bien. Y voy a sacar 10 también. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro catedrático de la historia de Volkswagen. Y tenemos al autor material de esta joya, Carlitos Lugo. Gracias. Y además nuestro anfitrión. Ya estaremos viendo aquí esta cueva tan bonita que tiene con todos sus recuerdos y con todo. Pues todo es un motivo Volkswagen, 100%. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este programa. Estamos con el dueño del auto, Efrén Aguilera. Efrén, ¿qué nos puedes contar sobre tu vida en los autos clásicos? ¿Qué te llevó a esto? ¿Cuál es tu primera experiencia con los autos clásicos? Bueno, mi primera experiencia prácticamente es desde pequeño. Yo nací en 1965. El micrófono, si lo puedes poner. Yo nací en 1965 y prácticamente yo creo que es la era de autos clásicos en donde se corta y empieza la nueva era de autos modernos. En su momento le comentaba a Juan que yo cuando iba a la preparatoria estaban por salir los autos grandes, los Chevrolet, los Ford, y los utilizaban como peceras, le llamaban tolerados, y nos subíamos esos autos. Eran grandes, cabíamos muchas personas y nos gustaba mucho. A mi papá le encantaban los coches y cada ratito cambiaba de automóvil. En su momento éramos una familia grande de 7 integrantes y en un momento él compraba guayines para que cupiéramos todo. Y las famosas guayines, qué formidable. Muy bonitas, pero un día se le ocurrió comprar un Volkswagen 73 de este mismo color. Y de este mismo año. Wow. Y todos decíamos, ¿cómo vamos a caber ahí las 7 personas? Incluyendo al primer novio de mi hermana mayor, pues ya éramos 8. Wow. Y resulta que sí cabíamos. Claro. Efrén, te iba a preguntar, bueno, ya me contestaste, ¿por qué un clásico en tu garage? Es el recuerdo del primer Viene siendo Volkswagen, recuerdo, ¿no? Sí, y ahora que ya lo tengo en este estado, pues todas las personas que lo ven el auto y en automático me cuentan sus recuerdos de su Volkswagen de X o Y año. Y esa es una parte muy bonita. Es que todos nos subimos en algún momento un Volkswagen. Exactamente. Ese es un fenómeno. Es un fenómeno. Sí.
En su momento, pues todos aprendimos a manejar en un Volkswagen, por lo menos los que nacimos entre el 65 y no sé, el 70, o 75. Un poquito antes también. Sí. O un poquito antes. Ya me está excluyendo. Okay. No, es que tú eres muy joven. Sí, unas horas antes nada más. Sí. Bueno, por otra parte, creo que pues muchos de nosotros siempre tenemos como ideal tener un coche antiguo, claro, y uno con sus propias manos. Exacto. Dejarlo bien, dejarlo nuevo. Con esta experiencia me di cuenta que no hubiera podido lograr hacer ese sueño realidad. Bueno, aquí se hizo un equipo muy interesante, porque, bueno, tú eres el dueño, el que aportó el proyecto, y, bueno, formaron un gran equipo. Tú como dueño del auto, ¿te contactaste con quién primero? Pues eso de contactarme fue casualidad. La historia, cómo estuvo, porque, bueno, yo ya la sé, pero es muy interesante. Bueno, resulta que un día yo iba a comprar a Soriana, que queda a 3 calles de mi casa, cierta mercancía, e iba pasando por una puerta que estaba abierta de una casa, y cuando volteé vi un volante de Volkswagen, y yo lo vi antiguo el volante y pensé que le podía quedar a mi auto. Entonces yo creí que era venta de garage, porque es común que en la colonia hagan venta de garage, y me metí sin preguntar. Y cuando vi el volante, volteé y le pregunté a Carlos que si lo vendía. Él me contestó que sí. Le dije, ¿cuánto cuesta? Me dio el precio y le comenté, es que yo tengo un Volkswagen 73. Simplemente dije 73 porque no sabía si era primera o segunda edición. Claro. Bueno, déjame hacer un paréntesis. ¿Esa reunión en dónde fue? En la calle de Sánchez Ascona. En la colonia del Valle. Es que, bueno, antes que sigamos un poco, vamos a mencionar que todos somos miembros del club Volkswagen Caravan Vintage. Yo creo que es el club más importante que hay en México. Sí, que tiene, bueno, toda la historia, toda la tradición, y es sin duda el mejor club que hay en México. Y dentro de esos eventos que se hacen para los miembros del club, es reuniones, pues para ayudarnos a las refacciones, y bueno, quien sabe un poquito más de mecánica, pues ahí le mete. Quien sabe mucho de cómo restaurar un carro, pues aquí está también, ¿no? Entonces, esas reuniones son para eso. Y en una de esas reuniones fue donde llegó aquí Efrén. Y llegué sin saber que era privada y sin ser invitado. Afortunadamente, pues Carlos amablemente me recibió y me dio la información, pero en su momento él me dice, es que es primera o segunda edición. Pues yo no sabía contestarle. Claro. Y se iba acercando Juan y ya le comentó, oye, es que quiere un volante para primera o segunda edición, pero ¿tú crees que le quede este volante? Y pues Juan, que sabe mucho de Volkswagen, hizo toda una explicación si se podía o no se podía, claro, y se podía, había que adaptar, etcétera, etcétera. Entonces a mí me impresionó pues, el conocimiento de él. Claro. Y les comenté, oigan, yo tengo un Volkswagen que compré hace 20 años. Pienso que está en buen estado, pero ustedes se ve que conocen, ¿lo puedo traer para ver cómo lo ven? Y me dijeron, sí, ¿cómo no? Tráelo. Entonces me fui corriendo a mi casa, que es a una calle de donde estaban, y se los llevé. Y pues sí, ahí se veía que son apasionados en el Volkswagen, porque en cuanto llegué, todos salieron ¡fum! Como pirañas. Y todos empezaron a hablar, a dar datos, a ver qué le faltaba, qué le sobraba, qué era original, qué no era original. Prácticamente desnudaron a mi cochecito. De pies a cabeza. De pies a cabeza. Y pues bueno, me emocionó ver la pasión que tenía todo el club. Al final me quedé platicando con Juan y le comenté, oye Juan, ¿en dónde compro refacciones? Porque pues ahora con todo lo que me dijeron, pues me gustaría ir comprando piezas para en su momento hacer
La restauración. La restauración del auto. Y me dice, bueno, mañana hay un tianguis ahí en el Museo del Automóvil. Ahí venden refacciones de Volkswagen. ¿En qué fecha fue esto? Fue en diciembre del año pasado. Sí, hace un año. Ha de haber sido como el 13, 14 de diciembre. Sí, para ir llevando la secuencia Ajá. del tiempo, porque pues vamos a cerrar esta parte tuya con la presentación del auto, que ya nos lo irás platicando. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, pues, yo al siguiente día me fui al Museo del Auto y dije, voy a comprar las refacciones, por lo menos las que Muy me acuerdo que ya me mencionaron, ¿no? Entonces, lo primero que vi cuando llegué al Museo del Auto fue una rana que va por debajo en las palancas de velocidades. Bueno, el sapo. Del freno de mano. El sapo. Rana, sapo. Lo que sea. No importa. Sí. Sí es hembra o macho, ¿no? Pero vaya. La rana. Y lo primero que vi fue y la vi en buen estado, pero empieza a correr la duda, ¿es original? ¿No es original? ¿Está en el precio? ¿No está en el precio? ¿Le va a quedar a mi coche? ¿No le va a quedar a mi coche? Definitivamente ya estabas infectado por la enfermedad. Sí, ya. Te infectaron ese día. Entonces le dije al que me lo vendía, permíteme, déjeme dar la clásica, voy a dar una vueltecita y regreso. Y pues en lo que iba viendo en otros lugares, decía, ¿la compro o no la compro? Dije, la voy a comprar, ya si no le queda. Pues sí. Y entonces cuando ya llegó, exactamente había una persona que se la estaba llevando. Y yo dije, oye, vengo por la rana sapo. O lo que sea. Y me dice, no, se la acaba de llevar esta persona. Y yo, hijo, bueno, pues ya ni modo. Y exactamente cuando dijo esa persona, volteó y estaba Juan al lado mío. Y lo reconocí. Tantas coincidencias no es posible. Entonces ya le comenté y me dijo, es que sí era la original, te lo hubieras llevado, etcétera, etcétera. Estaba a muy buen precio. Bueno. Sí le quedaba. Sí le quedaba. Entonces a partir de ahí, pues le dije, oye, te acompaño a ver qué vas a comprar. Y como él ya había visto mi auto, pues en ese día compramos varias cosas ya para el Volkswagen. Y ya después pues ya nos dimos bien nuestros teléfonos y no sé, a los 15, 3 semanas me volvió a contactar y me dice, oye, va a haber otro evento en el velódromo. Si gustas ir, yo voy a tal hora, a las 12 del día. Entonces, ok, ahí nos vemos. Pues voy ahí y otra vez a comprar pues muchas cosas que yo ni conocía. En ese momento me di cuenta que Juan era un especialista muy respetado en los dos lugares, porque pues no solo él va a preguntar y comprar, sino que los mismos vendedores le preguntan a Juan ciertas cosas técnicas, si esta refacción o accesorio del coche es original, no es original, si le queda, si no le queda. Él les contesta técnicamente todo lo necesario. Entonces yo pues, cada vez más impresionado, y entonces con más confianza yo compraba mis refacciones, y en mi mente estaba, no, si yo hubiera seguido comprando cosas aquí, me hubiera ido pues a otra refaccionaria, no digo el nombre, pero que ya venden cosas que no son originales y que no le quedan. Son genéricas, ¿no? Son genéricas, que en 2 meses ya se le botó, etcétera, etcétera. Entonces ya fui comprando con más confianza. Sobre todo invertir mal el dinero, ¿no? Exactamente. Porque es una fortuna lo que inviertes ahí. Sí. Y entonces imagínate, ya que compraste 20 refacciones y no son. Exacto. Entonces, bueno, ya... Esa asesoría de un sensei como el que tienes. Y en su momento me preguntó, Juan, oye, ¿y cuándo vas a empezar a cambiarle las piezas, no? Pues sí. Y le digo, pues no sé, porque pues de ponérselas se las pongo, pero claro, no sé cómo vaya a quedar, porque ya empecé a dudar, porque en el velódromo hay más exposición de autos, en donde me fue explicando este auto puede ser para dejarlo 100% original, este es para dejarlo tuneado, o este es para que quede todo oxidado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Ajá. Y entonces, bueno, mi respuesta es que yo lo quiero original, yo quiero que sea original.
Pero si yo le meto la mano no va a quedar original, va a quedar como hoy la película, un Frankenstein, ¿no? Claro. Entonces, él me propuso, oye, ¿por qué no le marcas a Carlos, el que te estaba vendiendo el volante? Él hace muy buenos trabajos de restauración y te podría ayudar. Eso fue como por febrero. Entonces me contacté con Carlos y me dijo, sí, cómo no, pero ahorita tengo autos por entregar. Fórmate en la fila. Pues. Hay que formarse. Claro. Y yo te aviso cuándo, pero mándame fotos de tu auto, etcétera, ¿no? Todo lo necesario. Eso fue por febrero. Y a finales de marzo me dijo, bueno, ya tengo tiempo. Yo creo que a finales de abril ya puedes llevar tu auto, pero ya previo a esto ya me había hecho cotización. Okay. Lo llevaste al taller, ¿no? Sí, lo llevé al taller. Sí. Y con base a ya físicamente me hizo una cotización y pues esa es la parte más importante cuando uno empieza un proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque ahí uno ve qué es lo que quiero, si lo quiero al 100% original, si le quiero que le hagan ciertas cosas o no. Si lo hubiera hecho yo solo sin Juan, me hubiera ido posiblemente por algunas decisiones incorrectas. Sí, equivocadas, porque pues no todas las piezas son las originales. Exactamente. Detalles como el piso que lo tenía todo picado, que posiblemente se podía arreglar o no. Decisión que te conviene un piso nuevo o no. Todos los detalles, sobre todo de este modelo. Porque exactamente. Es un modelo muy especial, ya nos irá ilustrando Juanito de eso. Entonces, bueno, pues yo me fui por el camino de dejarlo o bien o nada, porque si uno gasta y al final queda entre bien y no, pues no vale la pena la inversión. Sí, claro. Porque es inversión al final del camino. Entonces, bueno, ya se eligió dejarlo al 100% y ya fue cuando nos reunimos los tres y e hicimos el equipo. Porque realmente hay que ser equipo. Eso es no. Es difícil, sí, pienso yo. No hubiera podido. No saldría. Con uno solo, ¿no? No. Y la otra decisión de hacerlo al 100% y de inmediato es, digo, por edad, yo sé que me faltan muchos años, pero si yo lo hubiera hecho por mi cuenta, posiblemente me hubiera tardado 10 años, si me hubiera ido por ese camino, que es muy válido, y yo pienso que sería muy válido para personas de 30 años, que ellos lo quieren hacer, que poco a poquito va el proceso. Eso es muy válido y pienso que también es muy interesante. Pero en mi caso dije, yo lo quiero ya porque yo lo quiero disfrutar. Lo más que pueda. Yo lo quiero sacar, manejar, la experiencia de mi coche. Entonces, por eso decidí hacerlo lo más pronto posible. Por el camino más seguro. Exactamente. Claro. Me comentan que hay veces que es difícil, me comenta Juan, que cuando se hace el camino largo, hay veces que se tiene el dinero y cuando se tiene el dinero, exactamente en ese momento no están las piezas, se frena el proyecto y no se puede continuar, etcétera. Y aquí como que se fueron alineando todas las estrellas porque pues se hizo una lista muy completa de todo lo que se necesitaba y esa lista no quiere decir que sea todo, sino ahora sí que sobre advertencia no hay engaño, me dijeron, ¿sabes qué? Se va a desarmar y conforme se va desarmando van a ir saliendo más cosas, o sea, no te confíes. Sí. Entonces, pues yo ya más o menos ya estabas preparado. Estaba preparado y así fue, ¿no? Se fue viendo, se fueron sacando, se fueron tomando decisiones, esto sí queda original. ¿Por qué? Porque le da mayor valor al auto, esto sí hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Entonces hizo todo el proceso en equipo, o sea, realmente. Y yo creo que no fue un proceso, para mí no fue tedioso. No, fue divertido, yo me imagino. Para Juan, pues es su vida. Sí, claro. Y en el caso de Carlos, obviamente también es su vida. Entonces, pues yo oía de los dos, aprendí de los dos, porque uno sabe de autos, sabe la hojalatería en su momento, que vivió papá esos procesos, pero nada más es muy por fuera. Claro. Pero ya verlo yo involucrado en un proyecto pieza por pieza, que es
aprender cuestiones mecánicas de cómo funciona esto, el otro, es muy interesante. Oye, Efren, nos contabas que ya tenías 20 años con el auto. Sí. ¿Cómo llegó a ti el auto? Pues también llegó por casualidad, porque cuando yo me iba a casar, padrinos de velación eran amigos de mi esposa. Entonces, precisamente en la boda llegó el padrino con el Volkswagen y a mí me llamó mucho la atención porque estaba en buen estado, no como se ve ahorita, pero tenía un mantenimiento bien. Y el clásico hablador, yo creo que a muchas personas les pasa, ¿no? Que cuando lo vendas me avisas y yo te lo compro. Y yo pensé que me iba a decir en 3 años, sí, en 4. Y no, resulta que como a los 3 meses me dice, ¿sabes qué? Ya voy a vender el auto. Oh, fue muy rápido. Wow. Fue muy rápido. Pues sí, después de una boda. Y en su momento yo... Sí, pues, Sí. por supuesto. Sí, es más difícil. Y se lo comenté a mi esposa. Le digo, oye, me venden el Volkswagen. Y me dice, sí, ese Volkswagen era de mi amiga. Ella era su amiga de mi esposa, era la segunda dueña. Wow, o sea que le ha seguido casi la... Sí, y todavía conocemos al primer dueño. Primero, sí, lo conoce mi esposa, yo no. Y me dijo, el auto era de mi amiga, desgraciadamente ella falleció y se le quedó a sus papás. Y ellos lo han seguido cuidando. Y entonces, pues eso realmente me animó a comprarlo, porque dije, si lo vende el señor ya a otras personas, pues a lo mejor sí es bonito tener un auto, pero ya tiene una historia. O sea, prácticamente tú eres el segundo dueño. Pues sí. O la segunda familia con la que llega. Entonces, pues se lo compré y lo tuve 20 años, donde sí lo agarraba cuando de repente vendía algún auto más moderno y que no podía luego comprar el siguiente. Como auto comodín, ¿no? El clásico Volkswagen que no lo he prendido en meses. No prende. A mi esposa como puede, empújame y en segunda sale, ¿no? Y prende. Claro. O sea, la maravilla del Volkswagen es esa. Sí. Y 2, 3 meses lo teníamos por todos lados y dando buen servicio. O sea, esa es la garantía de un Volkswagen y más de este modelo, ¿no? Nunca le cambiaron el color, siempre fue... Siempre fue naranja, fue naranja. Le habían lo habían tapizado, pero no era el tapiz original y se cambió, etcétera. Pero realmente se veía muy, muy bien el coche. Me comentaba Juan y Carlos en su momento cuando se lo llevé, que ellos lo veían como un 70%, que estaba... Pues bastante, después de, ¿qué? 52 años. Sí. Exacto. Pues un muy buen porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo siempre dije, en algún momento lo voy a dar su mantenimiento, pero no pensaba de esta calidad. O sea, afinarlo, a lo mejor un baño de pintura, etcétera. Lo normal. Compraba cosas genéricas, clásico el elevador. La compraba y pues nada más lo utilizaba en ese momento, dejaba de usar el coche y cuando regresaba a usarlo ya se rompía, ¿no? Entonces son cosas que no valen la pena. Entonces, pues ya fue cuando coincidimos, después de 20 años de tener el auto, coincidí con ellos. Interesante. Muchas coincidencias para llegar a esto. Sí. Juanito, tú que eres el cerebro de esta operación. Cuando viste el auto, ¿qué pensaste? Bueno, mira, para empezar, para mí los bochos, pues, wow, me atraen, ¿no? Y cuando lo vi, dije, no, pues es una buena pieza, o sea, realmente lo veo muy entero y muy original. Entonces ya platicando y todo eso, le digo, pues es que tu carro vale la pena meterle mano, o sea, es que, mira, lo vi, pero hay cosas que jamás han sido tocadas, que dices, bueno, mejor preservarlo y no restaurarlo. Pero en este caso ya tenía un baño de pintura, ya tenía algunos detalles, pero tenía pintura original en varias partes. Entonces le digo, este carro vale la pena arreglarlo, vale la pena regresarlo al original. Claro. Entonces, pues bueno, o sea, a mí sí me gustó, o sea, cuando lo vi, es más, o sea, alguna de las veces que fuimos ahí a las refacciones, ahí a División del Norte, en el Museo del Automóvil, es una anécdota, estuvo curioso, porque bueno, yo como siempre, pues voy, y me encontré Efren,
Y le digo, bueno, empezamos a platicar y me dice, sí, ahí lo traigo. Le digo, ¿dónde lo dejaste? No, pues aquí a la vuelta. Le digo, ¿lo dejaste solo? Sí, está solo. No, le digo, hay que regresar. Le digo, si ya no tienes nada más que hacer aquí, le digo, Ahora mejor. van a estar tus refacciones aquí. Sí, no, le digo, A mis salpicaderas. no lo dejes solo. Entonces, y había unas personas viéndolo. Entonces le digo, no se puede, estos Sí, carros claro. no se pueden dejar solos ni un segundo. Entonces siempre hay que estarlos viendo. Entonces, pero bueno, esa fue una anécdota curiosa de alguna vez que nos vimos por ahí en el bazar. Pero sí, realmente yo cuando lo vi dije, sí, o sea, esta es una pieza que se le puede sacar provecho y regresarlo al original. El ojo clínico de un experto, ¿no? 100%. Es que te das cuenta, o sea, Te das cuenta. Bueno, no, o sea, es que hay cosas, o sea, bueno, de mi experiencia, que me indican, ¿no? O sea, cuando una cosa ya fue tocada y cuando algo no ha sido tocado. Entonces, pues en este caso, pues valía la pena, o sea, porque prácticamente todo había sido como exterior. Entonces, Claro. muchas cosas interiores no estaban tocadas y todo Ahí eso. está, no Entonces, estaba muy allí manoseado el estaba, coche. no estaba manoseado. Claro, eso es muy importante, ¿no? Entonces, Y es increíble que todavía autos de 50 años se encuentren así, ¿no? sí, increíble. Sí, Pero bueno, sí hay. no todos Son los autos rarezas. tienen esa suerte, ¿no? Que casi te lo regale el padrino de bodas. Claro. Y después de 20 años llega Era al para lugar y a la hora correcta, porque comentábamos que si tú hubieras llegado 5 minutos después o 5 minutos antes no hubiera habido alguien afuera No, que te los no hubieras cerrado el encontrado evento. y hubieras pasado por esa casa sin... Así es, perdón, hago un paréntesis. Ajá. Ese día lo comentamos. De hecho, lo abrimos el portón Sí. para terminar de barrer. Estábamos barriendo el patio del Sí. gallo, donde estábamos vendiendo. Y a su vez, otro cuate estaba ingresando sus cosas. Y Wow. fue cuestión de 10 minutos, 5 minutos. Sí, O sea, no nada más más. era en lo que sacábamos la basura, terminábamos de Y hubieran barrer. cerrado metían otra sus vez. cosas y volvíamos a cerrar el portón. Y en ese Y momento fue en pasó. el Inter. Pero también tienes algo importante porque no había salido Fren en mucho tiempo porque había tenido una intervención médica. Una operación 8 días antes. Eso cuéntalo porque No me créeme que digas. es, o sea, sí. Esa fue tu primera salida después de la intervención. Así Sí, es. se me operaron de la vesícula Wow. y me habían invitado a una posada. Y pues me gusta ir a las posadas. Claro. Tiene una serie de coincidencias. Sí. Entonces dije, voy a comprar algo para llevar a la posada. Por eso me fui caminando hacia el Soriana. Wow. No, pues... O sea, hubiera salido 5 minutos antes o hubiera salido 5 minutos después, pues tampoco nos encuentra. Entonces, Bueno, aquí tanto Juan como su auto tienen estrella. Increíble. Y encontrarse ustedes dos, bueno, todavía mayor fortuna, ¿no? Oye, Juan, bueno, les platico que cuando hicimos el programa de su edición especial, pues estaba planeado para 45 minutos, media hora el programa, ¿no? Y nos fuimos hora y media platicando de... Bueno, es que a Juan... Podrían haber estado un 2 días, un mes. 2 días, sí. Empezó a platicar desde toda la historia de Volkswagen y después toda la historia de las ediciones especiales, que no se le fue ninguna. Sí. Se los recomiendo ese programa porque vale mucho la pena. Es una historia que no es fácil encontrar una persona que sepa tanto sobre ediciones especiales, sobre la historia del coche, detalles de cada uno de los modelos. Pero platícanos, Juan, bueno, ya creo que platicamos un poquito en el programa anterior, de esta generación. Ya ves que Volkswagen pone 3 generaciones nada más en el desarrollo de Volkswagen, ¿no? Del sedán. La primera generación, que es desde que nació, que el 49, hasta el 2004, ¿no? La segunda generación, que sería el New Beetle, ¿no? Y la tercera generación es el Beetle. No sé si estoy equivocado. Sí, creo que Son es 3 correcto, generaciones, sí. ¿no? Sí. Pero a mí me llama mucho la atención que en esa primera generación, desde el 49 hasta el 2004, para mí hay muchísimas generaciones ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los Split, El Split. después vienen los ovales, que bueno, ahí podría ser una variación, ¿no? Pues sigue siendo. Pero después el brinco que dieron, ya con la ventana grande, ¿no? Porque fue no nada más cambio estético, fue cambio de motor, cambio de muchísimas cosas, ¿no? Después se van todos los 60 y llegan a estos, que es otra generación completamente diferente, ¿no? Entonces yo sí considero que es una generación aparte, ¿no?
esta generación, bueno, o esta, no sé cómo podamos llamarle para no salirnos de la categoría ya establecida por Volkswagen, esta etapa de la construcción del sedán, que prácticamente es del 70, ¿no? El 70 al 73. Es una transición. A ver, platícanos un poquito sobre eso. Claro, yo no quiero equivocarme porque tú tienes los datos más precisos. Sí, mira, de hecho en el 70 empieza la transición, digamos, al bocho, digamos, moderno. ¿Cuál era la diferencia? Mira, de hecho, de los 60 era la carrocería del 60, pero pues ya le cambiaron las salpicaderas, cambiaron las tinas. O sea, digamos que tanto el cofre como la tapa del motor las hicieron más pequeñas. Ya tenían ventilación, rejillas de ventilación, 2, que le pusieron en la parte trasera. Todavía conservaba la mecánica de los 60, todavía teníamos el volante con el arillo. ¿La máquina cuál era? ¿La 1500 todavía? ¿Perdón? ¿La máquina era todavía 1500? Ahí, mira, sí, 1500. Ajá. 1500. De hecho viene del 68, que ahí hubo primera y segunda generación, que es realmente la primera es la del 1200, la segunda generación 1500, y ahí empezamos, ¿no? Pero te digo, ya conservaba la mecánica del motor y demás en el 70. Entonces las defensas cambian, las salpicaderas, los faros ya son verticales, entonces ya se parece más, digamos, al moderno. Exactamente. Al 71 también ya empezamos a tener otros cambios. De hecho, las calaveras del 70 son pequeñas todavía de los todavía 60. De las generaciones. Y en el 71, bueno, ya tenemos las calaveras que les llaman de plancha. Son más grandes, pero todavía son alargadas. Empiezan, te digo, como por que ya igual al modelo de los 60. Sí, pero todavía seguíamos como en la transición, claro. Todavía seguíamos en transición. Cambio muy importante, del 71 al 72, pues bueno, ya tenemos ya la carrocería con las ventanas más grandes, ¿no? Entonces, ahora sí que crecen las ventanas, ¿no? Tanto, sí, de todas. O sea, el 71 todavía trae las ventanas grandes. No, el 71 ventanas pequeñas. Ventanas aquí como este. Ajá, exactamente. ¿Sí? En el 72 es cuando ya aparecen este tamaño. Este tamaño de ventanas. Entonces, pero 72 todavía tenía algunas cosas, conservaba, por ejemplo, las manijas de las puertas, se llamaban las coderas, eran media luna. Y después en el 73 ya cambian, ya son las coderas que conocemos normalmente. Sí. O sea, ¿En el 73 primera y segunda edición ya son diferentes? No, bueno, todavía primera edición conserva, algunos salieron todavía con medias lunas. De hecho, el 72 las conserva. De hecho, conserva todavía agarradera en el volante, en el tablero. Sí. Y después ya en el 73, pues bueno, ya la suben donde normalmente la conocemos, sí, ¿no? Los modernos, ¿no? Al moderno. Sí. Entonces, sí son una serie de cambios que se van dando. Del 72 al 73, pues bueno, mira, tú sabes, yo siento que Volkswagen de alguna forma iba generando este tipo de ediciones porque le iban sobrando lotes de refacciones y cosas del año anterior. Entonces generaron el 73 primera edición, pero todavía muy parecido al 72. Lo que sí cambió ya fue la suspensión. Ya hipernos y pivotes nos vamos a las rótulas. Wow. Ya al sistema o la suspensión que conocemos hoy. Entonces te digo que vamos cambiando. 73 primera edición conserva muchas cosas todavía de 72, como el volante con el arillo, la perilla de la palanca de velocidades de baquelita, después se vuelve a ser de plástico en el 73. Claro. Cambian varias cosas que conservaban de los 60s al 73 ya, pero ya moderno, ya se parece más al 74. Claro. ¿Qué pasa? El volante de media luna lo quitan, y se pone el volante de 4 puntos que ya es de plástico. Las palancas ya están en la columna
y antes estaban en el tablero, ¿no? Los limpiadores, ahora pues bueno, ya están aquí en la columna. Wow. Entonces, el chisguetero también, o sea, y todo eso antes estaba en el tablero, entonces ahora cambia la palanca, ahora la dirección, la columna de dirección ahora es retráctil, antes no, era de una sola pieza, entonces eso de alguna forma es por seguridad del conductor. Entonces viene en el 73 segunda edición también el seguro del volante, que antes no tenían y ahora pues ya lo tienen. Se traba el volante, le quitas la llave, se traba. Sí, la chapa la tenía sobre el tablero, ¿no? Ahora ya es en la columna. Bueno, entonces ahora si nos vamos a ese, ya yéndonos al 73. 73 primera edición, segunda edición. Este es segunda edición. 73 segunda edición. Perfecto. 73 entonces ahora sí, haz la disección de ese Mira, año. de hecho, porque es muy difícil muchas veces, realidad, ya aunque conoce uno. Sí, hay muchos detalles que, por ejemplo, ya el filtro, ya antes era baño de aceite y ahora es de elemento de papel, de plástico. Como los Entonces, que fueron ya a la después. gente se le hace exactamente lo mismo. Es un 73, lleva baño de aceite, no es cierto. La Exacto. primera edición es baño de aceite, segunda edición lleva plástico, elemento de papel. Entonces, ya no lleva el vampiro, por ejemplo, el vampiro que es una tolva para que no le entre el agua directa, digamos, al motor, no se moje. Por los ventilitos. Exactamente, de alguna forma, pues bueno, se ventile, pero que cuando llueva no se moje y no cueste trabajo. Para arrancarlo, se lo quitan porque pues también cuestiones de espacio, o sea, es que es otro diseño. Sí, claro. Entonces empiezan a quitar, bueno, hay algo que es interesante, como te decía, el volante es de 4 puntos, plástico. Y el tablero hasta el también, cenicero, ¿no? Sí, igual que el 72, eso es exactamente igual. Pero te digo, hay cosas que eran de baquelita o eran especiales, por ejemplo, el cenicero trasero era metálico. Y era aún de lo conservaban de los 60s. Como unas comonditas, de los 60s, ¿no? exactamente. Sí. Y en el 73, primera edición, es de plástico. Wow. Sí, ya recuerdo cómo. Entonces, te digo, ese tipo de cositas, o sea, ya se va pareciendo más al moderno. De hecho, al 73 le dicen el último de los clásicos. Okay. Porque precisamente al 74, pues bueno, como cambian las calaveras, ya son redondas y todo eso, es más ya como el moderno. Pero entonces, este 73, segunda edición, es el último. Así le llaman. Y realmente es muy codiciado, digamos, precisamente por esa característica. Muy pocas unidades, yo creo, ¿no? Exacto, porque mira, o sea, incluso los colores, varias cosas, varias características que lo hacen diferente a los demás. Sí. Como la toma de gasolina también cambia. La toma de gasolina es del 73, primera edición, pues ya va por fuera. Sí, y la de la primera va como... No, igual. También la primera edición. Correcto, o sea, ya es por fuera. Hay cosas de primera edición, que por ejemplo, lo que te decía de la suspensión, que es desde 73, primera edición. Mira. No hay un 73, primera edición con pernos y pivotes y 5 birlos. No existe. Okay. Pero sí el 73 característico ya con sus rines de 4 birlos. Sí, obviamente los tapones cambian. Claro, ya el tapón de bola, ahora ya es tapón plano. Claro, ya no puede. Y tapones cromados, o sea, el tapón cromado de alguna forma pues le da mucha vista al auto. Claro. Y no pierde mucho, ¿no? De hecho, en el 74 ya le ponen tapón gris. Pero el 73 es característico el tapón cromado plano. Es que es un detalle. Cualquiera pensaría pues, que cualquier tapón le puede quedar, ¿no? Pero tiene que ser cromado. Les he visto que les ponen de bola. A mí me desagrada. Claro. Pero realmente para mí es el tapón plano. Y tiene que ser cromado, no puede ser gris. Sí, por el tipo y tiene que ser cromado. Le puedes poner gris, que es compatible, pero la edición salió con tapón cromado. Sí. Y cara blanca. O sea, de hecho te digo que es una característica. Aunque bueno, digamos que de línea salían con cara negra, llanta la convencional de nylon, pero tú la podías comprar en la agencia y la pedías, exacto. Y te la facturaban, ¿verdad? Algo interesante, sí, es eso, ¿no? Lo que me llama a la atención a la fecha es que los cinturones de seguridad, el radio y las llantas cara blanca, todo era equipo opcional. O sea, para la seguridad te daban la opción de comprar cinturones. O sea, se me hace algo interesante, ¿no? Pero bueno,
generalmente, pues sí los comprabas, ¿no? O sea, salías con tu cinturón de seguridad, tu radio antena y tus llantas cara blanca. De verdad que lucen más bonitos sí, con claro, sus llantas muy caras blancas. ¿Cómo no? Como todavía mantiene esencia de los 60s, ¿no? Correcto. De ciertos Correcto. 60s, porque Correcto. ahí los primeros 60s la llevaban completa. La gruesa, ¿no? Ajá. Y esta ya es línea blanca, ¿no? La línea blanca. Exacto. Mira cómo se aprende siempre con Juan. Sí, como no. Siempre es una cátedra. Yo pensé que yo había aprendido todo en el programa anterior, pero no, todavía me falta mucho. No, bueno, es que estamos hablando específicamente. Ya La vez sobre pasada hablamos en general, en general. pero ya sí hablamos en ediciones específicas, pues bueno, como es el 73, primera y segunda edición, pues bueno, sí. Yo creo que vale la pena el programa que habíamos pensado de los modelos del 70 al 73, ahora sí ya con ejemplos vivos. Con ejemplos vivos. Y que nos detalles cada uno, sería genial, ¿no? Excelente. Sí, porque nos perdemos mucho en eso. Somos más, sí, aprenderíamos mucho, sobre todo, bueno, gente así que se ha dedicado toda su vida a investigar sobre eso. Esa es la ventaja cuando entras al club Karmann Vintage, porque especialistas en cada cosa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quién no sabe de los split? ¿Quién sabe de los ovales? Sí. ¿Quién no sabe de los 70s, de los 80s, de los 90s? Bueno, todo. O combis. Combis también hay expertos, especialistas. también. Safaris. Sí, safaris, Karmann guías. No, bueno, es toda una especialidad la marca. Es correcto. Carlitos, llegando a ti. Ahora cuéntanos qué pasó con este coche cuando lo viste. ¿Tiene remedio o no tiene remedio? Cuando lo vi, sí, para lo que yo hago desde que lo vi, o sea, yo creo que tuvimos la misma percepción que Juanito, que el carro estaba muy entero. Yo no le vi tantos detalles como Juanito, que podría ser original o que no. Claro. Yo lo vi en general, tanto en interiores como exterior. Dije, ok, pues si tiene un golpecito aquí, se le saca. Las salpicaderas yo las veo muy bien, se pueden reparar, se pueden quedar las mismas salpicaderas, el interior por igual, ¿no? Pues no pasa más que quitar los asientos, desvestirlos, restaurar los interiores del asiento, las estructuras, la pintura electrostática, el tratamiento que lleva, ¿no? Uh-huh. Y en general, pues yo lo vi muy bien. Digo, no quiero ondear más en cada punto porque me voy a ir todo el programa, pero cuando yo vi el auto, pues sí le vi mucho potencial. Mucho futuro. Sí, mucho potencial. Siempre salen cosas sobre el camino, pero así a primera vista dije, ok, creo que lo podemos bueno, ¿y cuáles fueron esas cosas que salieron en el camino? Porque es interesante, ¿no? Óxido, bueno, tuvimos que cambiar obviamente los pisos, donde tenía el golpecito, pues al momento de estirar, pues la lámina se fue porque ya tenía óxido interno, tenía pasta, obviamente el carro ya tenía algunas reparaciones y bueno, pues no estaban bien hechas y al momento de nosotros empezar a trabajarlo, pues ahí se iban algunas cosas que no estaban bien cuadradas y así sucesivamente. Te puedo hablar de cada parte, pero en general el auto bien, o sea, salvamos el 80% del auto. Fue bastante. El 80%, me refiero a la lámina, ¿no? A la lámina y las piezas importantes. Tiene sus salpicaderas originales, tiene su cofre original, su tapa de motor, sus estribos son originales, o sea, si cambiamos el hule, si cambiamos la moldura, pero el estribo interno, la lámina es original, sus defensas, sus defensas son originales, sus brakes son los originales, su tanque de gasolina. No, pues es muchísimo, ¿no? Que así es. Un buen ejemplar. Las estructuras de los asientos originales, todos sus manijas, pues todo lo tenía. O sea, sí cambié los resortes, sí lubricamos, tuvimos que reparar algunos resortes de donde te sientas, internos. Los cambiamos pues por obvias razones, ya estaban vencidos, pero en sí pues son las estructuras del auto original. Del auto, su freno de mano, o sea, en sí todo su tablero es el original. Wow. Lo restauramos, pero es el tablero original que traía de agencia, o sea, nunca lo habían desmontado, o sea, cuando lo quitamos te sorprendes de todos los detalles que tiene adentro, ¿no? Unas tapitas que le ponen como de vinil, a donde no lleva botones, que eso lo trae de agencia, todo eso lo traía. La rejita te le ponen como una pastita atrás a donde doblas las patitas de las rejillas,
¿Qué es? Parece chapapote. Parece Es como una goma, es una goma. como lo que le ponían antes a las ventanas, es como mastique. No, es más como tipo chapopote. Pues eso lo traía, me dolió lo traía, quitárselo ajá. porque lo traía de agencia, o sea, eso lo traía, nunca había sido tocado, su velocímetro sí estaba maltratado, pero nunca lo habían tocado. Y se restauró. Se restauró por completo, se arregló el gasómetro. Eso sí. tan importante que es tú como dueño del auto, llegar con alguien honesto. Porque otro te dice, hay que tirar toda la basura. Sí. Y obviamente, pues, volver a meter todo, comprar nuevo. Pero aquí no, aquí lo que se trata es preservar la originalidad del auto, ¿no? Claro, Sí. de hecho es algo que revisamos, bueno, yo le decía a Carlos, es que hay algunas cosas que de planta no estaban pintadas, no hay que pintarlas. Si no están tocadas, Ajá. no hay que tocarlas. Y eso pasó ahí en el interior. A ver si Incluso quieres debajo del tablero Ajá. tiene la pintura original. Le digo, ahí no lo toques, está entera. La parte de Abajo donde del van los tablero. pies. Ajá, ahí Ah, sí. sí. Se pulió exactamente. Estaba porque muy bien entera. la pintura. Entonces, en otro lado igual te dice restaurados, sí, restaurado al 100. No, o sea, restaurado hasta Sí. donde Solo dejemos. donde lo Claro. Ajá, exactamente. La idea es regresarlo a lo original. Sí. Entonces no separaron el chasis con la carrocería. No era necesario. No era necesario. No era necesario hacerlo. Cambiamos pisos así como está. Wow. Así. Todavía más difícil, ¿no? Sí, porque si lo quitas, pues ya tienes todo aquí para hacerlo, Así ¿no? es, lo cuadras mejor Sí. y todo. Sin embargo, pues el carro estaba tan bien y compraron unos excelentes pisos, prácticamente unos pisos originales, que embonaron, pero a la perfección. O sea, sí costó trabajo porque es más, como dices, como bien lo mencionas, es más difícil ponerlos Sí. con el huevo arriba. Sí. Que con el carro completo. Sin embargo, pues lo logramos muy bien. O sea, lo hicimos bastante. Wow, no se ve. Y obviamente todo documentado, le mandaba todas las fotos, el antes y el después. Ya lo quitamos, ya lo limpiamos, ya lo pusimos, ya lo pintamos. Es algo que vamos a compartir, esos videos y esas fotografías, si nos haces el favor Claro de que mandármelas. sí. Yo te las hago porque esos procesos de restauración son apasionantes. Sí. Son apasionantes. Algo, fíjate, que sí necesitaba restauración era el sistema eléctrico. Ah. Si bien los cables estaban, todo estaba ahí, el tema es que le habían metido como 3 o 4 alarmas que no funcionaban. No, hombre. Entonces tenía cables, de los cables encima de los cables. Para Entonces, identificar todos los que no sirven, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una labor titánica Claro. acá con Carlos y el eléctrico, de verdad, Sí. de tratar de preservar toda la cuestión eléctrica original, pero quitar todo lo que no era. Y limpiar cable por cable, cable Wow. por cable, y así fue hecho. Todos los arneses fueron retirados, limpiados, y obviamente tirar a la basura Claro. todo el mugrero que tenían Sí. ahí, porque había cosas ahí No, hombre. que no dices, ¿y esto como para qué? Había un transformador en el radio, le digo, ¿y eso para qué? No sirve para nada, tíralo. Pues sí. ¿Para qué? O sea, Es no, que cosas- más que en los 70s pues, éramos muy amantes de andarlos poniendo que el radio y que el claxon y las bocinas de aire. Ajá, exacto. Sin de saber, hecho, ¿eh? tenía cornetas, ¿no? Tenía cornetas. traía cornetas que no de servían, aire. por cierto. Pero las traía ya. Sí, es lo que te digo, en esa época, los estéreo, pues todos le cambiaban bocinas y hacíamos barbaridad y media con los coches, pero bueno, cuando llega un auto así a estas fechas, pues hay que regresarlo, ¿no? Así es. Bueno, ya que, perdón. Quitarle lo que no debe de llevar y ponerle lo que le falta, ¿no? Exacto. Sí, pero con alguien que sepa, con alguien que te está coachando y sabes que cada tornillo lo conoce. Así es. Sí. Yo creo que a Juanito lo hicieron en la Volkswagen. De Alemania. De Alemania. De Alemania, Además. porque la verdad es Sí, de serie. Y es original. tiene número de serie cada Sí. parte de su cuerpo. Sí, exacto. Sí, yo creo que es la unidad número 1. No sé, pero está muy cañón. Bueno, y después de que Muy llegó toda esta respetablemente restauración, me imagino que hiciste algo especial para entregárselos tú. Sí, y justamente fue aquí. Tuvimos ahí unos pequeños Ajá. inconvenientes para la entrega, pero al final creo que fue emotivo. Creo que Bueno, a ver, cuéntanos.
Habíamos fijado una fecha, Ajá. por cuestiones personales no pude entregárselo. Después otra fecha y tuvo una fallita el carro y tampoco se lo pude entregar. No siempre pasa, pero es parte Claro. de lo que puede suceder en el inter de un trabajo de esta magnitud, ¿no? Claro, pues es que no estás hablando de una fábrica, ¿no? Como la Volkswagen. Te sabes puedo que- decir, y no sé si me equivoco, que noté molestia con Efren de repente, y si no, por lo menos frustración de decir, híjole, es que yo ya tenía todo preparado, etcétera, ya había invitado a algunos amigos, Y pues no. cosa que me apenó muchísimo, lo digo públicamente en tu programa, pero hay cosas que no puedes evitar, son cosas que salen de tus manos. Bueno, pero eso es mucha seriedad de tu parte, porque otro pues lo entrega y ya después lo arreglamos. ¿no? 100%. Sin embargo, hay algunos detalles todavía que vamos a reparar, pero bueno, eso estaba Es que sabido. nunca se Úsalo, termina. lo que salga lo volvemos a rectificar. No le damos un tiempo, me lo vuelves a traer al taller y lo volvemos y le corregimos todo lo que tenga, ¿no? Es la garantía que le, Carlos, para que los le que se damos. quieran pero- contactar contigo y hacer una restauración de esta calidad, ¿en dónde te pueden? les doy mi número directo, es 55 80 35 88 82. De todos modos se los vamos a poner ahí en Sí, pantalla. ahí para me que- mandan un WhatsApp, me dicen lo que necesitan. ¿Cómo se llama tu empresa? Contacto MX Garage. Perfecto, tienes Facebook y tienes todo. Sí, todo. Perfecto, para Así que te es. contacten. Sí. Bueno, y después ya que les entregaste el auto, me imagino que fue en el taller. No fue aquí. Ah, ¿fue aquí? Fue aquí mismo. Ah, Aquí wow. mismo me dijo, voy solo, voy por él, lo tapé, pues ya tenía como el speech en mi mente de lo que le iba a decir, del carro. Después al final llegó con 3 personas más, su esposa, Mi hermana y mi sobrina. su hermana y su sobrina, y bueno, pues ellas las vi muy emocionadas, y bueno, yo creo que cuando ya vio el carro de Fren, Resultado, él claro. no se vio la cara, pero yo sí, y la verdad es que pues le brotaba una sonrisa de oreja a oreja y creo que es la mayor ¿Lo documentaste en satisfacción. algún video? Sí, fotografías? ellos grabaron un video, yo grabé otro video Sí, pequeño, nos fotos. lo facilitas y lo vamos a subir aquí en el programa. Se también para subieron, se tomaron videos, se Wow. tomaron fotos, fue bastante para ti ese día? emotivo y fue bonito. Yo creo que yo así lo percibí. Pues sí, fue emocionante verlo, ¿no? Porque es como sacar un coche de agencia. Sí, Realmente sí, o sea, no es exageración. Y bueno, mi esposa estaba muy emocionada, mi hermana y mi sobrina igual, ¿no? O sea, mi sobrina nunca había visto un coche, un Volkswagen. no me digas. Y pues que decís que parece nuevo, etcétera. Pues Y sí. cuando nos subimos, la experiencia del sonido del Volkswagen, Sí, claro. el prender el radio AM y el sonido de AM pues no es igual a FM, o sea, Sí, trae, me imagino la bocina. sí, la original, bocina. todo original. Wow. Sí, Y sí, uno se transporta al pasado, Sí, claro. O sea, sí. Pero todo Parece- todo eso fue un ensayo para el evento después de la apertura, bueno, el destape en claro. el evento del Treffen. Platícanos cómo fue ese evento. Platícanos, bueno, no sé, bueno, estuvieron los 3. Sí, sí, bueno, estuvimos los 3. El destape del auto fue como Bueno, perdón que te interrumpa. Juanito, tú que tienes más experiencia, nos platícales qué es un destape. Porque bueno, para nosotros es un destape y ya hablamos del destape, ¿no? Pero mucha gente que no sabe, y sobre todo en el club. Pues mira, un destape es como la presentación en sociedad de un proyecto o de un auto que es digno de que la gente pueda admirar. Claro. Entonces, ese es el resultado al final, mostrarles a las demás personas todo lo que se hizo, ¿no? O es más, o sea, finalmente también puedes hacer un destape de un carro que nunca ha sido tocado, ¿no? O sea, Ajá, que finalmente se ha lo vas a mantenido. mostrar, exactamente, se los Claro. vas a mostrar a la gente. Y la gente a veces cuando están por ahí no los ven, pero cuando es un destape, pues obviamente Ya le prestan más atraes atención. las miradas a un proyecto. Y la verdad vale mucho la pena, es algo que yo comentaba con Efren, precisamente, de que valía la pena todo ese esfuerzo, lucirlo en un evento Pues el mejor evento que hay en México. de Volkswagen. Sí. Entonces, realmente es un trabajo que valía la pena mostrarles a la gente, ¿no? Y público conocedor, Claro. por supuesto. Porque mucha gente es así, ¿no? O sea, van y obviamente no van a cualquier evento, van al Treffen.
Sí. Entonces van a ver las piezas que hay en el Treffen que no en cualquier lado encuentran. Sí. Entonces, sí, o sea, realmente un destape tiene mucho valor. Y además esto va enriqueciendo en un futuro Así evento, es, ¿no? Porque así bueno, ya es. son los que habían más, Sí, porque los mira, que se destaparon ahora. ¿No? Al final también, o sea, destapas el auto, pero pregúntale, Fren, ¿cuántas personas no se acercaron a él a preguntarle de su auto? Muchas personas. Es una experiencia que no tienes en cualquier otro lado. Pues yo llegué así. Pero después resulta que salieron ellos dos. Yo no sabía que estaban involucrados en esto, pero me llamó la atención el auto. Sí. Entonces, bueno, pues Increíble. sí, aquí llegaron. Increíbles coincidencias, padrísimo todo. Ahora, ¿cómo fue para ti el Treffen, el destape? La emoción. Es emocionante mostrarlo al público, pero en lo personal lo que me trae más satisfacción es que da alegría a las personas el auto. Sí, claro. O sea, llegan historias, nos cuestan historias de qué pasó cuando eran pequeños, que aprendieron a manejar. Llegó una pareja joven y se emocionaron mucho del auto porque decían que le habían comprado un Volkswagen a su hijo, un niño de 5 años, pero estaban con miedo de invertir, etcétera. Yo obviamente les platiqué mi experiencia y les dije, ¿saben qué? Si van a meterle dinero, vayan con expertos. Vayan con porque Juan si y no, con Carlos. puede pasar otras cosas, ¿no? Y puede ser una mala experiencia en vez de ser una buena. Pero en general llegaban todo tipo de personas. Llegó un Juanito recargado. Sí, un joven. Carlos Zavala. Carlos Zavala, por si nos llega a ver. Saludos. Me impresionó su conocimiento. Llegó, vio el coche y empezó a decir características. Este modelo es tal. Sí. Y de repente se conectaron los dos y empezaron a hablar. Y tú pero como viendo un partido de tenis. Exacto, pero me impresionó porque era un joven como de 20 años. Qué y tenía interesante, demasiados ¿no? conocimientos. Y eso pues da también emoción, ¿no? Pues claro. Ver gente así. También comentaba se llama Diego, el muchacho que ayudaba a hacer con su hermanita. El hijo de Toño. Sí, de Diego. León. Sí. Bueno, es que Él también me impresionó también. mucho la disponibilidad, él y su hermana de la organización, Regina, que son apasionados, Son las que futuras no están a generaciones. fuerza ahí, que están por gusto. Claro. Y eso pues alienta, ¿no? Pues hacer este tipo de proyectos. Y pues digo, la ley de la vida tiene que seguir, ¿no? Pues es lo más lógico. Pues van a ser los siguientes herederos de esos autos. Exacto. Y van a estar en esos eventos y gracias a ellos, pues Se va a preservar, ¿no? Sí. Yo siempre que entro al Treffen es como cruzar el umbral del tiempo. Cuando cruzas la entrada del Treffen te transportas. Exacto. Y te empiezan a llegar los recuerdos, te empiezan a llegar las vivencias de los autos. Y yo creo que esa es la magia de esto, sí. del evento. Porque es el auto, pero yo creo que detrás del auto está el La papá, historia. el tío, la abuela, Claro. la mamá, etcétera, etcétera. Esto es lo que trae esto. O Sí. sea, actualizar un coche así Exacto. es la vivencia. Sí, ese fue precisamente el inicio de este programa. Y el nombre, Los Clásicos nos cuentan su historia, ¿no? Porque hay tantas vivencias que hay ahí escondidas, que solamente el dueño y quien ha estado ahí presente nos las puede contar. Exacto. Como ahorita, bueno, tuvimos la oportunidad de tener esta vivencia con 3 expertos, que tú ya te estás haciendo experto en esto. Ya no te dan. Ya está infectado. Sí, ya está infectado. Ya no te venden gato por liebre. Ya no. Esta enfermedad no se quita. ¿Y tienes otro proyecto No, por el momento no. por el momento? Dentro de unos 3, 4 meses te preguntamos otra vez. Sí, No, dale oportunidad de disfrutar. sí, ¿verdad? Que se Todavía recupere. Y que se recupere. Bueno, Efraín, pues invítanos a conocer tu coche. Claro que sí. Y con bueno, mucho que gusto. nos ilustren aquí los maestros Con todo el para conocer realmente tu auto. Claro Que además que sí. está hermoso. Yo creo que es de los 73, segunda edición, mejor conservados que hay, o mejor restaurados.
que hay en Gracias. México. Gracias. Felicidades, Efren. No, y también Felicidades, las Juan. felicidades. Gracias. Carlos, Quiero muchas decir gracias. algo. Y por tu hospitalidad. Ahorita nos vas a dar un recorrido aquí por todo tu garage. Con todo gusto, Marquito. Yo, bueno, antes de terminar el programa, sí quiero agradecer a Juan por su disponibilidad, porque cada que le marcaba, porque cada que le mandaba un mensaje, porque cada que lo necesitaba, siempre estuvo ahí para mí. Médico Siempre. de cabecera. Inclusive en exceso. A veces él me buscaba a mí y yo de repente pues estaba en el taller y tenía mi teléfono y veía llamadas de Juan y mensajes y dije, wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Oye, es que tenemos pendiente esto. Digo, sí, tienes razón, Juanito. Entonces, de verdad, muy comprometido, un gran amigo además de todo, pero sin él yo no lo hubiera podido dejar así. Yo hago la magia por otro, en otro aspecto, Pues nada más pero que de verdad magia. sin la ayuda de Juanito y además la disposición de Efren en todos los aspectos. También Efren siempre estuvo ahí. Efren, necesito esto. Efren, nos faltan estas piezas. Efren, ¿cómo ves? Tengo esta duda. ¿Cómo quieres que sea? ¿Te sigo mandando fotos? ¿No te sigo mandando fotos? Entonces, hicimos un gran equipo. Es que de es verdad. muy importante para la gente que se quiere dedicar a tener un auto de estos, contar con un equipo así, porque si no, no va a funcionar. Sí. Y sobre todo invertir, como decías, invertir bien el dinero. Sí. Entonces, es. pues les recomiendo este equipazo y bueno, ahí están los Gracias, fue resultados. una gran experiencia para mí. Sí. Carlitos, una pregunta, ¿cuánto duró la restauración? Estaba pactada a 7 meses y nos tardamos 9 meses. Ajá. Y llegó a fin al Treffen. Al Treffen, sí. Perfecto. Llegó al Treffen. arrasando. No, Ya me pero imagino llegó. un día Espero antes que del la Treffen. experiencia haya sido buena para Efren. Yo le dije, tú tienes que vivir tu experiencia, registrar tu carro, llevar tu carro, destaparlo tú. Claro. Inclusive en el destape yo ni hablé, habló Efren y habló Juanito, Juan. porque le dije, esto es tu momento, tú eres el protagonista, disfrútalo al máximo porque pues es algo También les único. vamos a poner ahí el video del destape Así es. en el Treffen. Así es. Bueno, pues acompáñenos a conocer esta joya.